Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Catherine Figueroa, estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar. Y en esta mañana les quiero dar a conocer acerca del clima escolar y las relaciones interpersonales, situada como una temática de gran importancia dentro de la esfera educativa. Así, según Toro y Sanín, un clima positivo se caracteriza porque las personas perciben favorablemente realidades laborales, como el apoyo que reciben por parte de sus jefes y compañeros, la calidad del trato entre las personas, la claridad con que se cuenta sobre lo que hacen, la disposición de herramientas y recursos para realizar el trabajo, la estabilidad, la coherencia, entre otras. Además, Miskel en 1996 manifiesta que el clima escolar está definido como la cualidad del ambiente escolar, experimentado por los estudiantes, docentes y directivos, que al basarse en la percepción que poseen sobre el contexto escolar, determina sus conductas. La importancia de un clima positivo, según Rodríguez 2015, indica que un clima favorable potenciará el aprendizaje. Podemos entender por clima favorable aquel que se caracteriza por un ambiente positivo, además de las interacciones colaborativas, roles equitativos y una convivencia pacífica y solidaria, donde los conflictos se resuelvan de manera adecuada. El aprendizaje viene determinado por el clima del aula, así un clima positivo potenciará los aprendizajes y por el contrario, un clima negativo será un obstáculo para los mismos. Villa Sánchez y Villar Angulo, en 1992, acotan: el clima está condicionado por una serie de factores que, mediatizados por los procesos de enseñanza y aprendizaje, podrían clasificarse en 4 grandes categorías: el medio ambiente, los comportamientos y actitudes personales, los aspectos organizativos y de funcionamiento y la dinámica interna que se da en el aula. Así también se menciona que Bernstein, por su parte, citado en Villa Sánchez y Villar Angulo, propuso considerar para el estudio del clima escolar y de aula un conjunto de variables, agrupadas en las que denomina contextos del clima. La primera de ellas es el contexto interpersonal, el contexto regulativo, el contexto instruccional, el contexto imaginativo y creativo. El contexto interpersonal se refiere a la percepción que tienen los alumnos de la cercanía de las relaciones que mantienen con los profesores y de la preocupación que estos muestran ante el aprendizaje. El contexto regulativo se refiere a la percepción de los alumnos de las reglas y relaciones de la autoridad en la escuela. El contexto instruccional, que abarca las percepciones de los alumnos respecto al interés o desinterés que muestran los profesores por el aprendizaje de sus alumnos. El contexto imaginativo y creativo, que se refiere a los aspectos ambientales que estimula a recrear y experimentar. Las relaciones interpersonales se sitúan como relaciones humanas que se refieren al trato o la comunicación que se establece entre 2 o más personas. Estas son muy importantes en las instituciones educativas, puesto que durante las actividades educativas se produce un proceso recíproco. Esto se tomó de Teixeira Savals y Capel Castañar 2002. Las relaciones en el aula son múltiples y entre ellas pueden mencionarse las que se establecen entre profesores, los profesores y las familias de los estudiantes, entre profesores y estudiantes y finalmente entre los propios estudiantes. Las relaciones que el profesor crea con sus alumnos se basan no solo en contenidos manifestados verbalmente, sino que existen muchísimos otros mecanismos llenos de significados, como la postura, el tono de voz, la mirada, un gesto e incluso el silencio mismo. Todos son portadores de gran información
que siempre está a nuestra disposición para ser descodificada y darle la interpretación apropiada. Asimismo, Jimeno Sacristán en 1976 manifiesta la trascendencia de las relaciones interpersonales entre los estudiantes como un hecho harto comprobado e importante. Muchas gracias. A continuación les voy a dar a conocer 5 tips para propiciar un clima positivo en el aula. En esta tarde les voy a dar a conocer acerca de los 5 tips para propiciar el clima positivo en el aula. Este tema, como es el clima positivo, tiene múltiples definiciones debido a docentes que lo integran, como el docente, el discente. Eulalio Benítez en el 2017 manifiesta estos elementos que son esenciales para que un clima sea positivo, como son los bajos niveles de conflicto en el aula, también las conductas positivas de nuestros estudiantes y también del discente. A su vez también las transiciones fluidas de una temática a otra y la expresión de las emociones. Este punto es esencial para que el docente anime a sus estudiantes a desenvolverse con sus demás compañeros. Daniel Goleman en 1995 define la inteligencia emocional, que es importante dentro de lo que es el clima positivo. La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y el de los demás para motivarnos y saber llevar adecuadamente las relaciones. Influyen 5 dimensiones que se encuentran inmersos en lo que es la inteligencia emocional, como la motivación, el autocontrol, conocerse uno mismo para de esta manera determinar nuestras destrezas y también nuestras habilidades de tal forma que uno pueda mejorar. Así también la empatía, y con esto ocurren las habilidades para poder relacionar. Eulalio Benítez en el 2017, existen 5 tips para que el docente pueda propiciar un clima positivo en el aula. El primero de ellos es apoyar a los alumnos. En ese aspecto, el alumno debe expresar sus sentimientos y emociones correctamente. A su vez también es esencial que el docente manifieste lo que siente hacia sus estudiantes para conllevar una buena relación con ellos. También es importante que se respeten sus sentimientos, es decir, respetar los sentimientos de los niños sin acudir a burlas, etc. En ese aspecto, el docente también puede iniciar la clase preguntando a sus estudiantes cómo se sienten, dependiendo de la jornada académica que conlleven. El tercero de ellos es validar, es decir, aceptar las emociones de los alumnos, con comprensión y el debido respeto. Así también existe el empoderarlos, es decir, cómo te sientes y en qué se puede ayudar para que el niño se sienta mejor. Y obviamente de esta manera se va a mejorar las relaciones entre los niños y también el niño y el docente. El quinto es evadir juicios o etiquetas, como por ejemplo, si el docente le dice al niño, otra vez tú, obviamente le está bajando completamente su autoestima y por ende las ganas o los esfuerzos que el niño ha aplicado para realizar tal vez una determinada tarea van a ser en vano. Entonces, el clima escolar, si nosotros aplicamos estas 5 herramientas que mencioné, el clima va a ser seguro, libre, estimulante, además de flexible. Encontramos con Mateo. Él nos va a dar a conocer acerca de las acciones que realizaba su docente cuando podía asistir a la institución y cómo se sentía él. Cuéntanos. A mí, mi docente me preguntaba cómo estaba. ¿Ya? Y me ponía algunas dinámicas y me dejaba jugar. ¿Y cómo te sentías?